Radio.com. Vamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Muy bien. En los micrófonos de Ciudadano Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Betty Moreno, profesora y coach educativa. Quiero invitarte a que me escuches en mi nuevo programa, Educación Transformadora. Y bien, hablaremos de historias de vida, de profesores brillantes y Entramos. exitosos, quienes compartirán con nosotros sus experiencias, Con gusto. sus estrategias y las herramientas con las que generan Con la transformación actividad en el aula. legislativa, ¿no? Para dar Sabe que contexto, pues hay la opción de meterse al trabajo en el También Congreso hablaremos de o no. música, Y bueno, yo opté por Claro. meterme. de Si libros. tiene ganas, Y me trabaja. gusta. Por Y entonces, supuesto. pues sí, escuchar Hablaremos la de crear actividad. grandezas y Si no también tiene de ganas, pues mujeres nomás aprieta el poderosas. botoncito, ¿no? Poder Va a las Ciudadano Radio sesiones presente y e bueno, pues incluyente ya siempre en todos los tiene aspectos más de la tiempo conducción disponible, ¿no? No te lo Experiencia puedes extraordinaria, ¿no? perder. Extraordinaria, Te extraordinaria. invito a tomar nuestro café. La mesa directiva, la Bueno, le corresponde a usted, presidencia. te voy a pedir que me haga el favor de acercarse lo más posible. Esto, ¿cómo no? Y hacia este, como no está volteando Aquí. cerca, o si quiere voltear a la cámara. Ay, Entonces, ¿sale en cámara? ahí está la cámara. Ok. Tiempo de reflexionar. Aquí comienza un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. ¿Estos qué? 3 a No las le 3. pasa nada. De la mano del Y si periodista los pierde Juan Álvaro uno, no. Zaragoza. 3 a las 3. Ay, de veras. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de 3 a las 3. Nos saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza, como todos los martes y jueves, para conversar con gente que tiene cosas muy interesantes que decirnos. En esta ocasión tengo el honor que nos acompañe aquí en los micrófonos de Poder Ciudadano Radio, de Metropolitano Express, la diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez. Hay gente que no necesita presentación por su enorme trayectoria, por el trabajo que ha desempeñado tanto aquí y ahora en la Cámara de Diputados, de donde llegó a presidir los trabajos, que es un honor para todos los queretanos, para su partido, para el país mismo, Lupita, porque pues es en el Congreso donde se definen las normas, se dictan las leyes que le dan rumbo al país. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación y que haya sido además tan rápido, Lupita. Con mucho gusto, don Álvaro. Aquí estoy encantada de la vida. Les decía que hay gente que no necesita presentación, pero para contextualizarlo un poco, voy a comentarles que la licenciada Guadalupe Murguía Gutiérrez, en su experiencia profesional, pues ha sido presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión del 1 de marzo del 2017 al 5 de septiembre de ese mismo 2017. Nos vamos a ir de lo actual hacia atrás, si les parece, o mejor vámonos en orden cronológico. Procuradora Fiscal del Estado de Querétaro en mayo de 1994 al 95. Directora General del Fideicomiso Cronos del Gobierno del Estado de Querétaro en el 95, desde mayo hasta septiembre del 97. Regidora del municipio de Querétaro, quien no lo recuerda con ese trabajo, secretaria del Ayuntamiento del municipio de Querétaro de septiembre de 1997 a marzo de 1998, directora general del Colegio de Bachilleres, México, Secretaría de Educación Pública del 1 de febrero del 2011 al 30 de abril del 2012. Fue también titular de la Unidad de Enlace Federal CEGOP del 29 de julio del 2002 al 15 de mayo del 2003. Esa ya fue con Fox. Sí, esto ya fue en el Santiago gobierno, Krill. exactamente. Así es, en el así gobierno. es. En el 2000 se da la transición y inicia Vicente Fox el gobierno panista, y esto ya es en la época en el que Acción Nacional está en Los Pinos. Fue secretario de Educación Pública en el Estado de Querétaro y coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, UCEBEC, del 1 de octubre del 2003 al 30 de septiembre del 2009. Ahí se chutó todo el sexenio, ¿no? Todo. Y en una época pues interesante, que Así ya fue. abordaremos los pormenores de esa época. Secretaria General del Gobierno del Estado, una de las mejores, diría yo, Lupita,
15 de marzo de 1988 al 31 de diciembre del 2001. De hecho, nada más ha habido 2 secretarias de gobierno. Así es. La licenciada Sonia Alcántara y yo. Y usted. Así es. 2 mujeres, una muestra para empoderar al sector femenino, para aquellos que hablan de este asunto de género. Diputada federal por Querétaro del 2015 al 2018, en donde preside la Comisión Especial para la Investigación del caso Ayotzinapa, una espina que tenemos por ahí clavada, que también vamos a hablar de ella porque... Dolorosa. Antes de iniciar el programa yo le comenté con ella si tenía por ahí alguna situación que quisiera, que me dijo, le entra a todo, vámonos a todo, y Ayotzinapa insisto, yo creo que es una de las espinas clavadas profundamente en la conciencia y en la historia del país. Igualmente fue vicepresidente de la Cámara de Diputados en el Congreso del 1 de septiembre al 28 de febrero del 17 y titular, como ya lo dijimos, del Congreso de la Unión del 1 de marzo del 17 al 5 de septiembre del 2017. Es solo una pequeña parte de la gran actividad que realiza la diputada federal Guadalupe Murguía Gutiérrez, con una gran presencia en Querétaro, con una proyección que le ha dado nuestro estado, porque justamente minutos antes de que iniciara la transmisión nos decíamos, ¿verdad?, mucha chamba, y me contestó, bueno, pues quien quiere trabajar, trabaja, y los que no, pues nomás van a apretar el dedito, ¿no? Yo creo que finalmente, en el caso de los legisladores, se puede optar por meterse de fondo al trabajo legislativo, trabajo en comisiones, trabajo en el Congreso, dinámicas de escuchar a grupos vinculados con iniciativas, organizaciones, o bien, de alguna manera, bueno, pues sí, estar presente, cumplir con las obligaciones como legisladores, pero sin meterse de fondo, ¿no? No estar tan inmersos en esta polémica, porque es donde se decide finalmente la normatividad del país. Así es, así es. Vamos de lo general a lo particular, diputada. Existe en la población, y no podemos soslayarlo, un sentimiento de que el diputado no trabaja, sí, de que el diputado gana mucho dinero, de que el diputado tiene acceso a información privilegiada y que eso lo hace factible de tentaciones para realizar algún otro tipo de cosas. En fin, la clase política en general y los diputados en particular tienen un ranking muy bajo en la percepción de la población, y que son muchos. ¿Qué nos dice a esta percepción general? Tiene razón la gente. Mire, somos 500 diputados, es un número muy grande para ponernos de acuerdo. También hay que reconocerlo, hay algunos que trabajan y trabajan comprometidamente y mueven a la Cámara de todos los partidos políticos, y a veces es minoría, y muchos más que de alguna manera realizan su trabajo legislativo, dijéramos, sin comprometerse de fondo. Participan, cumplen con su asistencia, el trabajo en comisiones, pero no se comprometen, pues es un poco la diferencia de grado. Y tiene razón la gente en el que espera mucho más de los diputados. Ha habido iniciativas para reducir el número de diputados, algunas hablan son 300 diputados por mayoría y 200 de representación proporcional de todos los partidos políticos. Hay iniciativas en donde hablan de que solo queden 100 de representación proporcional o pluri, de tal suerte que las minorías sigan teniendo representación en el Congreso, no obstante que no se ganen posiciones vía elecciones. Pero hay también quien dice que ya estamos en un tiempo que tienen que estar en el Congreso los diputados que ganen su espacio y que deberían de ser 300. Desafortunadamente, en este periodo electoral ya no se lograron esos acuerdos. Es posible que sea parte de los temas
para el siguiente congreso, para el 64, estamos ahorita en el 63, sería la 64, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, reducir el número de diputados plurinominales. ¿Usted se pronunciaría por eso, Lupita? Sí, es algo que están pidiendo la gente. Tenemos que tener mucho cuidado en que las minorías sigan representadas, porque claro, evidentemente en una decisión simplista, pues bueno, es posible que solamente las fuerzas mayoritarias llegaran al Congreso y partidos pequeños, que incluso cuando hablo de pequeños, estoy hablando desde el Verde, estoy hablando Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social, antes Morena, ahora Morena se está reposicionando y pudiera quedar dentro de la clasificación para la siguiente elección de los partidos grandes. Hay que aclarar que en esta ocasión, aun cuando ya está autorizada la posibilidad de la reelección, al término de esta legislatura no es posible, será posible hasta la siguiente. Así es para, ahorita ya, aquí en Querétaro los legisladores locales pueden reelegirse, a nivel federal no. Y sin embargo, además de todo, no hay una legislación a nivel nacional que regule la reelección. Es decir, se van a dar los procesos y no hay reglas claras, las uniformes para decir, bueno, no es necesario que pida licencia, que debe de evitar el legislador que quiere reelegirse para no hacer un abuso de su posición. Todavía no lo hay. Lo que pasa con muchas leyes, ¿no, Lupita? Está la ley, se publica, pero falta el reglamento. Así es. Entonces, esta situación genera muchas confusiones y muchas contradicciones. Y como en los contratos, ¿no? El KID está en la letra chiquita. Así es. Hay un asunto, fíjese, ahorita que platica de la letra chiquita, que es uno de los que me tocó estar presidiendo mesa directiva. En el 2014 se hizo una reforma de la Procuraduría para transformarla en Fiscalía General de la Nación. Y se dijo, el fiscal va a durar 9 años, se busca que tenga mayores condiciones de autonomía, lo va a aprobar el Senado de la República con voto de 2/3 partes. Este es el procedimiento, en fin, es una reforma constitucional. Pero venía un transitorio, la letra chiquita. Y ese transitorio, en el artículo 16, decía que el primer fiscal que se nombre, quien es procurador, asumirá el cargo de fiscal automáticamente por 9 años. Es decir, toda la iniciativa, todos los análisis, todas las discusiones quedan sin sentido para los próximos 9 años, porque el supuesto era que el fiscal en funciones, que en ese momento, bueno, pues se decía, puede ser el licenciado Cervantes, Raúl Cervantes, que era el procurador, quien esté de procurador, una vez que quede la ley orgánica de la fiscalía, pasa automáticamente. Era letra chiquita. Hay quienes dicen que no venía la letra chiquita en lo que revisaron y aprobaron diputados y senadores. Lo cierto es que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación y empieza todo un movimiento para no al pase automático, no al fiscal carnal, así se dio en decir. Exactamente, sí. Coloquialmente así se manejó, que finalmente fue hasta con un movimiento de resistencia civil, porque así fue, de la oposición en San Lázaro, negándose a votar por la mesa directiva que debería de entrar en funciones en el último periodo de sesiones en septiembre, mientras no se eliminara al fiscal carnal en el pase automático. Finalmente se aprobó eso por toda la oposición y bueno, al PRI y a sus aliados no les quedó más que sumarse y ya lo aprobó. Quitaron eso en Cámara de Diputados, en el Senado,
Y ahorita está pendiente, como es reforma constitucional, porque aunque era transitorio, era constitucional, Sí, pasa a las legislaturas de los estados. Entonces, siempre hay que tener cuidado con la letra chiquita, don Álvaro. Y creo que en todos lados y en todos sentidos, cada tema que tocamos hay muchísima profundidad a la que hay que explorar. Yo quisiera en esta primera parte del programa no desviarme de esto, de lo general. En los conceptos, usted, bueno, pues, tuvo el honor de presidir el Congreso, la 63 legislatura, y este Congreso ha ayudado o ha entorpecido la labor del Ejecutivo para la gobernabilidad y el avance del país. Mire, yo creo que ha sido un Congreso crítico. No una cena de negros. No una cena de negros, lo no ha sido una cena de negros, ha sido un Congreso que ha apoyado las iniciativas del Ejecutivo cuando éstas han sido necesarias y convenientes. Por ejemplo, una vez que entró Trump, hubo una iniciativa preferente del Ejecutivo para involucrar en el sistema educativo a todos los migrantes de cualquier edad que vinieran y se integraran al territorio nacional, que se simplificaran trámites, y bueno, en realidad no solo beneficia a migrantes, sino a cualquier persona para ingresar al sistema educativo sin necesidad de legalizaciones, procedimientos de apostillamiento, todos ingresan y ya después acreditan los estudios cursados. Por ejemplo, esa inmediatamente obtuvo la aprobación, por ejemplo, ¿no? Cuando ha presentado proyectos en concreto que es en donde hay una razón que beneficia al país, se ha ido con ¿Cuántas estas iniciativas han salido por unidad y en cuántos casos ha tenido incluso que congelarse algunos casos? ¿Tiene una idea, datos o se la puedo proporciones más o conseguir, menos? se la puedo conseguir, no la traigo así como estadística. Está difícil, pero en proporción, ¿qué ha sido lo más? Yo creo que la mayor parte de las iniciativas han sido por una gran mayoría, es decir, cuando digo mayoría es el PRI y sus aliados. ¿Quiénes son sus aliados? El Partido Verde, Nueva Alianza, Partido Encuentro Social, que hasta ahora había sido aliado del PRI. Ya se fue con... No lo hemos visto votando con Morena, pero ya se va con Morena. Se va a ir con Morena. Pero en muchos eventos, en muchas iniciativas, Acción Nacional vota con el PRI, si esto es bueno para el país, el PRD, Movimiento Ciudadano, quien casi siempre mantiene una postura, digamos, contestataria, es Morena. A veces es tan fuerte el impulso de la iniciativa que se suma, por ejemplo, ¿no? En conciencia profesional, ¿usted siente que la bancada de Acción Nacional ha logrado su propósito, ha hecho su trabajo adecuadamente? Fíjese que sí, ha sido una bancada crítica que no ha obstaculizado el desarrollo del país. Sí. Y que cuando ha dicho las cosas y se ha opuesto es con razones fundadas. Por ejemplo, en el caso comentamos de Ayotzinapa, ha sido una oposición firme, racional. ¿Usted preside esa comisión, Lupita? La presidía. Bueno, cuando entré a mesa directiva salí, pero era la postura no era salir a oponernos por oponernos, sino estudiando el caso, analizándolo. Más álgido, más crítico, de mayor presión. Bueno, que esto no va a desaparecer históricamente, bueno, con intención o sin intención ideológica, todavía seguimos viendo por ahí los queremos vivos, queremos a los 43, etcétera. Es que van 3 años, don Álvaro, sí. Y no hay una certeza de cuál fue la suerte de 43 estudiantes de Ayotzinapa. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Habría que preguntarle al secretario de Gobernación, o así se va a quedar como tantas cosas que han pasado lamentables en el país. Fíjese Aguas que blancas, en fin. Qué tragedia, ¿no? Mire, pero
ha habido muchos hechos muy dolorosos. Usted dice Aguas Blancas, por supuesto, pero Ayotzinapa, como el 68, son de esos hechos que marcan al país y que además han dado una visión de México, no solamente a los mexicanos, respecto de nosotros mismos, cómo estamos, sino en lo internacional. Es decir, violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, la desaparición forzada de jóvenes en la que están involucrados cuerpos de seguridad de Iguala, de Cocula. El Triángulo Dorado que llaman famoso. Se dice que incluso con la participación de elementos de Policía Federal que ayudan a generar el cerco de seguridad para que ellos puedan operar. ¿Hasta dónde llegó usted cuando presidió esta comisión? ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía de este caso? ¿Hasta dónde se pudo llegar? ¿Y hay esperanzas? Fíjese que tuve la gran oportunidad de poder consultar, no solo porque las comisiones de análisis en el Congreso están muy limitadas, es decir, podemos tener acceso al expediente de la Procuraduría en algunos casos, no es fácil, no lo creo por todo lo que implica. Por la secrecía de la investigación, que llega, sí. Así es, pero poder platicar fundamentalmente con el secretario de Gobernación, con el secretario de la Defensa, secretario de la Marina, el jefe de la Policía Federal, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que estaba ahí, personas de la Normal de Ayotzinapa, padres de familia, pero sobre todo, y creo que fue la parte rica del periodo que me tocó, con el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Miren, los hechos de Ayotzinapa fueron el 26 y 27 de septiembre de 2014. Así es. No quiero que la memoria me falle, pero el GIEI, este grupo de expertos independientes, entra en marzo de 2015. Para septiembre señala su primer informe, un libro con todo, fue un convenio de colaboración entre el Gobierno de México y la Organización Interamericana de Derechos Humanos. Así es. De colaboración, en donde incluso el Gobierno de México... Y muy discutida, ¿por qué tiene que intervenir? Y le costaba al Gobierno de México, además, investigadores, estudiosos, penalistas, un grupo de investigación. Y llegan y dicen, cuestionaron las conclusiones a las que llegó en su momento la PGR. El encargado de la investigación fue Tomás Herón de Lucio, ¿se acuerda usted de la Agencia de Investigación Criminal? Estaba de procurador el Licenciado Murillo Caram, pero en realidad... Que dicen que de hecho eso le cuesta después el puesto, ¿no? Pero quien lleva la investigación es Tomás Herón. Y entonces hacen una conclusión y dicen, bueno, los muchachos fueron a sabotear el evento de la señora Barca. ¿Por qué? Porque la señora Barca se indigna, que está vinculada con un grupo de delincuencial que se llama Guerreros Unidos, los confunden y creen que son del grupo de los Rojos, otro grupo de delincuencia organizada contrario, y entonces, bueno, hace intervenir a la policía de Iguala, pide ayuda a la de Cocula, los levantan, los privan de la vida, los creman en el basurero de Cocula y arrojan sus restos en el río San Juan. Eso fue, digamos, lo que se conoce. Se dice la teoría de la comisión del delito, la verdad histórica que le tocó al Licenciado Murillo Caram dar a conocer a la opinión pública, con una tensión espeluznante. Ya le estaba dando una embolia, No, la presión fue terrible de la opinión pública. Entra el GIEI y dice, no es cierto, no los confundieron, no es cierto, no fueron a sabotear el evento de la señora Barca, fueron a tomar vehículos que desafortunadamente ha sido algo tolerado en la historia de Guerrero. En el que no había, en el que se supone que había droga, etcétera. Tres camiones, en uno de ellos se supone que venía droga, toman estos camiones, reciben una agresión y a uno se imaginará en la investigación de todos los hechos, que es parte de lo doloroso del caso,
que es una confrontación, los agreden. Fíjese, hubo 43 muchachos levantados, 6 personas muertas y cerca de 25 a 40 y números heridos, algunos graves. Bueno, pero las personas dirán, no, pues llegaron al centro de Iguala porque fue cerca del Zócalo, uno de los enfrentamientos y se vino el ataque con armas de alto poder de policías municipales, ¿no? Cuando nos guste o no, ha sido algo tolerado el que dejen a los estudiantes de Ayotzinapa tomar vehículos. Quemar vehículos. A veces fíjese que ya dicen que hasta los transportistas tienen un acuerdo con ellos y les dicen, no me vandalices la unidad, llévate al chofer y entrégamela en 3 días, pero no la vandalices. Sí. Y bueno, está mal, claro, porque es robo de uso, finalmente. Sí, así es. Pero era tolerado y ahora hubo, ¿no?, una reacción enorme. Pues no, fue solamente un enfrentamiento. Empezó a las 9 de la noche, terminó, decía el primer informe, a las 12:30, 5 puntos de la ciudad de Iguala. 5 puntos. Iguala es una ciudad muy pequeñita. Sí, para que lo conozcan. En una región muy conflictiva. Muy conflictiva. No fue solo un ataque, pues se fueron dando de las 9 de la noche a las 12:30. Todavía al final, en el último lugar donde estaban dando una conferencia de prensa, estos muchachos que habían sido atacados a las 9:30, llega un segundo ataque de grupos, pero con personas de alto poder. Sí, entonces, con armas de alto poder. Sí, las personas, no las armas. Entonces fue algo de veras muy, muy fuerte. La policía estatal se acuarteló. La Policía Federal estableció como un cerco de seguridad que, bueno, lo que hacía era que les daba opción de operar libremente, levantar a los muchachos y llevárselos en camionetas de redilas, en camionetas de la policía. Y bueno, la policía de Iguala y de Cocula, hasta la de Huitzuco apareció, porque uno de los muchachos así es, le digo, la federal haciendo retenes. El ejército no intervino porque no tuvo instrucciones de intervenir. Él, hablando con el general secretario, decía, mire, yo no soy seguridad pública, yo solamente intervengo cuando me mandan, y no me mandaron. Y sí estábamos enterados de todo esto, pero no teníamos autorización de participar. Diputado, se han escrito toneladas de tinta sobre este asunto, se han hecho miles de horas de programas. Está en lo que usted llama la verdad histórica. Usted, como en el tiempo que preside esta comisión, ¿qué idea le podemos dejar a la población? ¿Es algo a lo que este sexenio debe responder históricamente, como ocurrió con Díaz Ordaz en el asunto del 68, o será algo que, como muchas cosas, le apostaremos a la flaca memoria del mexicano y a que se olvide? Evidentemente fue un asunto de delincuencia organizada, de narcotráfico, una disputa de un territorio. Tengamos ahí en cuenta que está el Triángulo Dorado famoso. La goma de opio. Sí. Que de es más alta calidad, dicen los que conocen. Eso, así lo refiere. Sí. Y bueno, grupos adversos luchando por el territorio, policías infiltradas por la delincuencia organizada. Con el poder económico. El presidente municipal de Iguala y su esposa, vinculados con el grupo Guerreros Unidos, operando en contra de lo que se supone era otro grupo adverso. Y a favor de estas gentes, actúan en contra de un grupo de estudiantes de una escuela normal, casi todos muchachos rurales, de escasos recursos. Yo no sé qué hubiera pasado, don Álvaro, si hubieran sido muchachos de zona urbana, de alguna escuela particular, una universidad, y en cambio, bueno, la que usted quiera, y se desaparecen 43 muchachos. Además, las condiciones particulares de Guerrero. Miren, una vez que los levantaron, hubo como una especie como de calma, porque no aparecían y no sabían que había sido de ellos.
pero era frecuente que cuando hacían, digamos, reacciones en contra de los actos que hacían los estudiantes de Ayotzinapa, estos se dispersaban, se iban a sus comunidades y ya que ahora sí que se enfriaba, regresaban. Entonces creyeron, y de hecho muchos así fueron bajando de sus comunidades, pero 43, pues está acreditado que fueron levantados por la policía. Están levantados y que seguramente están muertos. Seguramente, y no sé si por cremados en el basurero de Cocula. Científicamente han medido tiempos, etcétera, o sea, condiciones del tiempo, del medio ambiente. Ya es una situación de otro carácter, pero con todo el dolor que implica para un padre el perder a sus hijos, en este caso, todo el cariz del crimen organizado, la repercusión política que esto tiene, el manejo mediático, estos jóvenes seguramente están muertos. Pues todo parece indicar que sí. No, por lo menos no ha habido ninguna señal de que estén vivos. Las condiciones en Guerrero son extrañas al resto del país. O sea, esa la zona, como dice usted, el Triángulo Dorado, ¿no? Que si estaban retenidos y que si los estaban obligando a cultivar opio o amapola para poder sacar el opio y que los forzan. Mire, ya pasaron 3 años de todo esto y pues supuestamente el ejército, la Policía Federal, organismos internacionales han peinado la zona. Entonces hubiera habido indicios de que alguno estuviera vivo. Esto seguramente quedará con el 68 como un estigma y que tendrá sus repercusiones políticas a corto plazo. Y va a marcar la historia del país, de este gobierno y de México, porque es un hecho que tuvo tal repercusión que a nivel internacional nos preguntan por eso. Efectivamente, bueno, y uno como periodista, pues teniendo aquí la posibilidad de quien presidió esta comisión, no podía dejarlo. En lo general, ya para entrar después un poquito a temas más particulares, de toda la serie de iniciativas en las que usted ha participado, o en las que ha estado presente, en las comisiones en donde está, ¿cuál es la que mayor trascendencia considera que tiene? Y de lo que falta, porque a lo mejor se nos va en un ratito, solo vemos al final, se lo pregunto, ¿qué lo considera lo fundamental? Mire, creo que fue relevante una ley que se aprobó para prevenir y erradicar la tortura como parte del sistema penal acusatorio, en donde todas las declaraciones confesionales que se obtengan bajo tortura no tienen ningún valor probatorio. Esto es un parteaguas importantísimo en la impartición de justicia en el país, porque ahora las procuradurías van a tener que hacer investigación del delito. Era frecuente que pues la confesional era la reina de las pruebas, ¿no? Sí, y se dice que un puente guacanazo resuelve cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero son confesiones arrancadas en donde ya hay un momento dado, pues la gente, con tal de no ser lastimado, dice lo que tenga que decir, que no necesariamente es lo real. Hubo también otra iniciativa que me pareció interesante, fue la marihuana para fines medicinales y científicos. Discutidísimo el asunto. Tardamos 1 año en el Congreso en poderlo sacar. Estábamos en el Congreso de lo más polarizados, los grupos verdaderamente, quienes son más conservadores, opuestos, en todos los partidos políticos, y finalmente salió para fines medicinales y científicos, y tuvo mucho que ver el caso de esta chiquita que los papás promueven un amparo para que ella pueda utilizar medicamentos derivados de la marihuana, por ejemplo. Y ahora tenemos a unas monjas en California, allá hay autorizado, produciendo estos medicamentos y mandándolos a todo el mundo. Y el reportaje, los últimos
últimos años, porque lo que se busca es cambiar el esquema donde se ha venido operando a base de contubernio, de simulación, de impunidad a cambio de incondicionalidad, ¿no? En realidad, las procuradurías y también la General de la República muchas veces sancionaban a quien caía en la desgracia del presidente de la República, y era una justicia selectiva, y las procuradurías estaban organizadas con este propósito, y hay muchos circunstancias que así nos la demuestran, ¿no? Sí, hay muchísimos ejemplos, muchísimos casos. Un político que estaba sujeto a las leyes es porque caía en desgracia. Definitivamente. Y bueno, se le perdonaban desvíos de recursos, actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, abuso de autoridad, y eso tiene que cambiar. Necesitamos que ahora la Fiscalía General de la República sea eso, de la República, no la Procuraduría del presidente. Exactamente, el brazo armado del Ejecutivo. Así es. Lo conocimos en una fiscalía, pero fíjese, diputada, que conversando aquí con el presidente de los abogados penalistas, y esto me lo dijo, no se atrevió a decirlo al micrófono, analizamos esta situación, en qué condiciones se encuentra, pero ya en corto, después me autorizó a decirlo, por eso lo estoy mencionando, es que para perfeccionar este nuevo sistema penal acusatorio y todo lo que ello implica, vamos a tardar más de 20 años. Y la gente se queja de que ahora el delincuente no lo toques con el pétalo de una rosa, lo que usted refería de la situación de llano, tortura, etcétera. Al delincuente no lo toques con el pétalo de una rosa porque ya están ahí los derechos humanos y la víctima en las mismas condiciones. Y el delincuente paseándose capatemente con la famosa entrada por salida. Así es. Así es. Ese es otro de los problemas gravísimos que tiene el país. Que necesariamente va a tener que ajustarse Y en muchos delitos. ¿no? Y en muchos delitos, por ejemplo, delitos que se cometen con armas de fuego, por ejemplo, de alto calibre. Bueno, no pueden tener derecho a un proceso en libertad bajo fianza, por ejemplo, ¿no? Y muchas modificaciones que hubo en delitos que eran considerados graves que ahora ya no lo son. Así es, y por otro lado también las procuradurías van a tener que hacer investigación que no se hacía. Como le digo, todo era a base de declaraciones, de confesionales, y bueno, en los sistemas judiciales avanzados hay elementos de prueba en que incluso la gente confesando se puede acreditar que eso que confiesa, no sabemos por qué, no es cierto, porque hay todos unos servicios periciales que demuestran lo contrario. Esa es otra, fíjese. Se habla, bueno, pues sí, de qué requisitos debe tener el fiscal general de la nación, que sea independiente, que hay que buscar que sea partidista, porque va a tener una alta responsabilidad, va a durar 9 años. Trasciende el sexenio, como ya ocurrió. Así es. Y ya está, eso ya está sentado a nivel del Estado. La discusión que se tuvo con nuestro paisano también en el asunto del tribunal de señor Nieto, en fin, hay tanta cosa, Lupita, que por eso la gente se pregunta, bueno, señor diputado, vienes, nos pides el voto y no te volvemos a ver. Ganas toneladas de pesos, tienes prerrogativas, tienes seguros médicos mayores, tienes todas las prestaciones del mundo y no me respondes al momento en que yo te lo pedí. ¿Qué hacer con eso, Lupita? Yo creo, don Sergio, que en principio, bueno, la gente quiere ver a su diputado, eso lo entiendo, pero estrictamente, la función del diputado no es gestión social. O sea, lo hacemos los diputados y estamos cerca de la gente, e incluso destinamos recursos para gestión social, cobijas en diciembre, juguetes, apoyos sociales a través de la Casa de las, etcétera. Está bien, pero la función tiene que ser legislar, tiene que ser sacar las mejores leyes posibles, oyendo a los grupos, a las opiniones. Por ejemplo, ahora con esto de la Procuraduría y del no al fiscal carnal,
tomó nuevamente presencia grupos de la sociedad civil, es Fiscalía que Sirva, Vamos por Más, desde Claudio X González, Denise Dresser, en el sentido de decir, bueno, no basta solo el fiscal, es también necesario contar con servicios periciales capaces, independientes, porque tal parece que los servicios periciales de las procuradurías están obligados a sostener la teoría de la comisión del delito y encontrar los elementos que fortalezcan, en vez de que sea al revés. Sí, el principio que se supone que motivó la transformación. Así es. Los ministerios públicos que pasen por un proceso de depuración. Se requiere un cambio de verdad estructural en una institución tan importante como es la Fiscalía General. Y para eso, bueno, todo esto surge aquí en el Congreso, que afortunadamente, aunque no del todo, está logrando una mayor independencia que la que se tuvo históricamente, en donde pues levantas la mano y se acabó. Sí. Yo creo que hay un Congreso más vivo, más participativo, que hace el contrapeso, si no total, sí ya es un avance en esa parte. Esto yo creo que usted lo está viviendo ya en este Y sin Congreso. Embargo, don Sergio, creo Álvaro, que... Álvaro. ¿Qué le dije? Álvaro, olvídese del nombre que comentó. Don Álvaro, ¿qué le decía yo? Y sin embargo, necesitamos forzosamente también, para hacer un verdadero Congreso, que sea un contrapeso del Ejecutivo, por ejemplo, tener ¿cómo le diría yo? Mayores atribuciones. Por decir algo, la Comisión Ayotzinapa, la comisión que investiga desvío de recursos, la Comisión Tlatlaya. Tenemos facultades bien limitadas. No hay presupuesto, por supuesto, pero es el citar a comparecer a funcionarios, tener acceso solicitar, porque no hay acceso así seguro al expediente, ¿no? Hay que solicitar a las autoridades acceso al expediente, información. Y en otros países, las comisiones de investigación, bueno, en Estados Unidos han tenido la capacidad de tirar a presidentes. Sí. Cuando llamaron a Nixon al Congreso, y que ahora Trump, con el caso el asunto de la Unión Soviética, pues el Congreso es espeluznante. Es la fuerza que tiene el Congreso, incluso en un sistema presidencialista, para exhibir y destituir y sancionar. O incluso paralizarlo, aunque sea momentáneamente, para hacerlo. Lo hemos visto, y esos contrapesos no los tenemos todavía. No se logran todavía. Todavía no. No se logran, por eso, bueno, de ahí el interés, y vamos a entrar, Lupita, se nos va el tiempo, son tantas cosas que tenemos en